grabar ahora aquí que ya empezamos la clase, desde aquí ya empieza. Los presocráticos quiere decir todos aquellos filósofos o formas de pensar o explicaciones del mundo que fueron antes de un filósofo grande que se llamó Sócrates. Todos estos que vamos a ver hoy, de los que vamos a hablar hoy, y yo creo que la próxima clase, que van a llamar los presocráticos, antes de Sócrates. Básicamente con más o menos unos 80 y pico, no los vamos a ver todos obviamente, y luego vienen los tres grandes filósofos clásicos de la Grecia antigua, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero con eso nos vamos a demorar un poquito más. Por ahora empezamos con los primeros, que son los presocráticos. Pero se van a dar cuenta que muchas de las cosas que ellos dijeron, obviamente hoy ya no se conciben como una forma de pensar el mundo, pero otras sí, aún se mantienen, a pesar de que, mejor dicho, estos eran viejos para la época de Cristo. Tales de Mileto, que fue el primero, si no estoy mal, se había muerto casi 1500 años antes de que hubiera nacido Cristo. O sea, ya era una persona muy antigua el pensamiento, ya era viejo para Cristo, pero aún así hay cosas de pronto de ese tipo de filósofos que aún existen hoy, o que se retoman parte de ese pensamiento para decir, ah, bueno, según como lo dijo tal persona, entonces hoy lo podemos ver de tal y tal y tal y tal forma. Básicamente así es como funciona la filosofía. El primero de ellos se llamó Tales de Mileto. Mileto era la isla en la que nació el hombre. ¿Listo? El apellido de ellos va a ser el nombre de la isla en la cual nació. Entonces, por ejemplo, está Tales de Mileto, eh, Parmenides de no sé qué, Zenón de Elea, la isla era Elea, este de aquí de la esquina. Vean, aquí están los tres grandes que les decía, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero vamos a hablar de, no de ellos tres, sino de otros más antiguos. Tales de Mileto, Pitágoras, muchos van a tener el nombre de la isla de donde vienen, ese es el apellido. El primero que se conoce registro escrito que es de este señor, Tales de Mileto. ¿Cómo hacían para hacerle la cara si en esa época ni siquiera había fotos ni nada? Bueno, algunas pinturas se han salvado de la época, pero ya son muy antiguas. Pero otra forma era como cuando las personas se morían, le ponían como una placa de yeso, ¿cierto? Lo que hoy llamaríamos yeso, como la de envolver cuando uno se fractura, le colocaban placas de yeso, esperaba que se secara y le sacaban eso al cadáver. Ahí le quedaba ya marcada la forma de la cara, le colocaban otra placa de yeso, lo moldeaban por dentro, le quitaban el yeso de encima y quedaba la cara del difunto. Por ese motivo que conoce la cara de ellos, era por esa técnica. Colocaban una especie de yeso y barro y para poderle darle la forma. Por eso de ellos casi siempre ustedes van a encontrar con esculturas, no van a encontrar pinturas, porque esa era la tecnología en ese momento para guardar pues, la memoria de la gente que se moría. Y obviamente no a todo el mundo le hacían eso, ¿no? Eran algunas personas que eran como destacadas. Entonces era como lo más práctico que había para conocer quién era quién en ese momento. Y muchachos, aquí ya me dije que queda un minuto. Entonces lo que les dije, por favor, quitamos, ya lo voy a desconectar a todos y volvemos a anclar en un momentico con el mismo enlace. ¿Listo? Ok, perfecto. Continuamos entonces. A ver, ampliamos un poquito. Entonces vamos a empezar a encontrar una serie de personajes, como les decía, que de alguna manera nos van a explicar, todos nos van a querer explicar al comienzo lo mismo. Esas preguntas que yo les puse a ustedes en los cuadros, ¿se acuerdan de qué es la vida, qué es la naturaleza, qué es la existencia? Esas preguntas son las preguntas más básicas de la filosofía y que aún no tienen una respuesta en concreto. ¿Listo? Como les acabo de decir, si hago 4, 4 más 4, 5 menos 1, así mismo ocurre aquí. Cada uno le va a intentar dar una respuesta a la vida, una respuesta a la existencia, una respuesta a la naturaleza. Y empezamos a hablar de escuelas filosóficas. ¿Listo?
¿Qué es una escuela filosófica entonces? Es una manera de poder de alguna manera, a ver cómo le digo yo, con lo como feo eso. Es una forma de poder explicarle a la gente de dónde viene la vida, de dónde viene la naturaleza, qué es la muerte, qué es el amor, qué es ese tipo de sentimientos, de sensaciones, pero también de situaciones que ocurrían en la Grecia antigua y que necesitaban explicarse de alguna forma y que convierten en escuelas es porque varios se van a agrupar. Entonces, este piensa que la vida viene de tal lado. Esta es una forma de pensar. Todos estos 5 filósofos van en esta escuela. No, estos otros creen que la explicación más bien va por este lado. Bueno, entonces estos 3 van por otra escuela. Estos creen que la explicación es tal. Bueno, entonces estos 15 van allá a esa escuela. Y lo que tenemos son escuelas filosóficas. ¿Listo? La primera de ellas, entonces, o el primero de los que se conocen, que fue el señor Tales de Mileto, ya explicamos el por qué el Mileto, fue este señor y decía que el principio de la vida, el principio de todo estaba en el agua. Decía, todo lo que existe y vive existe porque tiene agua. A esa forma de explicarle esa palabrita que se llama explicación sobre qué son las cosas, lo voy a colocar aquí un momento, voy a colocar aquí el tablero. Esa palabrita era arge. Arge, ¿qué significaba? El principio constitutivo. Por favor, escríbala por ahí. El arge es el principio constitutivo. Y ellos lo que van a intentar decir es, ok, para mí el arge es el agua. Otro va a decir, no, 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 para mí el arge son 4 elementos juntos. Otro va a decir, no, 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 para mí el arge son semillas. O sea, todos van a intentar, todos los presocráticos, al menos acá los de la primera generación de presocráticos, van a intentar explicar qué es el arjé. ¿Listo? Que no se les va a olvidar esa palabrita, porque el año pasado apareció en una pregunta del ICFES. Arjé es el principio constitutivo de las cosas. Por ejemplo, hoy llamaríamos al arjé, llamaríamos átomos. Átomos, un arjé, hoy, siglo XXI. Ya al arjé lo llamaríamos cadena de ADN, es como un arjé hoy, ¿cierto? Hoy el arjé lo llamaríamos cadena de ARN, que tanto está de moda ahorita hablar del ARN con el cuento de la vacuna del COVID. ¿Ven? Se supone que la vacuna del COVID está basada en el ARN que todos tenemos dentro. Entonces, el arjé es ese concepto que traduciría, no del todo, pero más o menos querría decir el principio constitutivo de las cosas. Volvemos al ejemplo inicial, entonces. Volvemos a la gráfica. Tales de Mileto va a decir que el arjé está en el agua. El agua es el principio constitutivo de todo. Todo lo que vive tiene agua por dentro. Si no tiene agua, no está vivo, va a decir el tipo. Y pues en parte, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, un perrito tiene agua, nosotros tenemos agua, las plantas necesitan agua para crecer, ¿cierto? Una roca es un objeto muerto. ¿Por qué? Porque la roca no tiene agua en su interior. La roca la puede golpear el agua, pero ella no tiene agua, ella no produce agua, ella no vive a partir del agua, simplemente se deja manipular por el agua. Por ende, está muerta. ¿Ven? Entonces, ese va a ser el arjé para él. Les voy a buscar acá este cuadrito, si lo pueden anotar en el cuaderno, aunque igual esto va a quedar en este video que estamos grabando. Y si ustedes quieren, también les mando el cuadrito al WhatsApp para que lo tengan ahí pendiente. Este cuadrito nos va a hablar de los primeros 9, digamos, de los iniciales filósofos presocráticos. El elemento sería el arjé y el argumento que ellos utilizan para decir por qué el arjé es el arjé para ellos. Entonces, Tales de Mileto lo acabamos de ver, el agua. Dice acá, el agua como clave de todo. El arjé o principio constitutivo de todo lo que existe es el agua. Anaximandro
Regálenme a ver aquí, de pronto me aparece la imagen de Anaximandro aquí. Mírelo acá, este viejito de acá, Anaximandro, ¿cierto? El acá calvito y barbudo, es este de acá. Para él va a decir, no, 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 el arjé es otra cosa. No puede ser el agua. Él va a decir, la explicación no puede ser tan simple, o sea, tiene que ser distinta. Debe haber una explicación diferente. Regálenme y vuelvo al cuadro. Debe haber una explicación diferente que no puede ser algo como tan básico de decir que el agua es ya. Tiene que haber algo más ahí adentro. Y él va a decir, bueno, el agua, ¿qué pasa si un cuerpo no produce agua? Entonces está muerto. Le van a decir, sí, claro, él va a decir, no todos los elementos que produzcan agua están vivos. Por ejemplo, una planta en estado de muerte que está en el piso, que lo hayan pisado, ella igual tiene agua, pero está muerta porque la sacaron de la raíz, pero igual ella adentro, mientras se muere, igual tiene agua. Entonces no puede decir que está viva porque tiene agua, pero la arrancaron de la tierra, o sea que realmente está muerta, pero por dentro tiene agua. Entonces él va a decir, aquí lo importante, Anaximandro, va a decir, el arjé lo vamos a llamar como apeirón. Apeirón querría decir como lo que no se puede explicar, lo que no le puedo dar un nombre, que al mismo tiempo sabemos que está, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos medir. Sabemos que hay algo que nos mueve, pero no sabemos qué es ese algo que nos mueve. Eso es lo que genera la vida. Por eso él dice, el apeirón es lo indefinido. ¿Cómo lo llamaríamos según la religión católica o cristiana a ese apeirón? ¿Qué nombre le podríamos dar? Ustedes que van más a misa que yo. Dios. Puede ser Dios o puede ser otra cosa que todos tenemos adentro, que no podemos medir, contar. Espíritu. Ese pensamiento de Anaximandro después sería retomado por otros filósofos 3000 años después, 2000 años después, y van a decir, ese tipo está hablando del alma. Entonces, luego cambiamos el término apeirón por término alma, por espíritu. Muy bien, eso que no se puede definir, pero que está ahí y que sin eso no hay vida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría del pensamiento judeocristiano que nosotros tenemos hasta el día de hoy estaban basado en ese principio, el apeirón, que nosotros llamamos alma. Por ese motivo que nos dice la religión católica, que hay que portarse bien, porque si no el alma se va para abajo. Pero si se porta bien, el alma se va para arriba. Y hay gráficas, y hay imágenes, y está la imagen del pobre hombre allá crucificado, y los ángeles aquí mirando para arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos aún esa concepción de que hay algo por dentro que no sabemos qué es, pero que nos mueve. Ese es el apeirón. ¿Listo? Anaxímenes, por su parte, que aquí, sí, aquí de pronto, no, aquí no aparece Anaxímenes. Bueno, Anaxímenes, que fue estudiante de Anaximandro, también es de la misma isla de Tales, Anaxímenes de Mileto también. Él va a decir, ojo, el elemento constitutivo, el apeirón, el arjé, perdón, el arjeo principio de todo es el aire. Va a decir, lo que tiene y genera aire, lo genera porque está vivo. Entonces, los animales toman aire del agua, va a decir, pero ahí está. Hay algo que hace que ellos muevan que quieran tomar aire del agua. Es algo extraño, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que hoy no se llama aire del agua, hoy se llama oxígeno, que están unas moléculas que se llaman H2O, un enlace, tratada química básica, que tienen unos componentes biológicos que se llaman las branquias, ¿cierto? Y que eso le genera la conversión de oxígeno para, bueno, en fin, eso ya es biología de tercero de primaria. Pero a lo que vamos es que está ese concepto del aire. Lo que vive está porque toma aire y genera aire. Entonces, por eso él dice que todo el arjé
está en el aire, que es infinito, indeterminado, eterno, que todo mueve y que de algún momento todo lo que yo hago lo expulso y vuelvo y lo tomo. Es decir, que todo se está retomando todo el tiempo, que se está como volviendo una vez más, como que gira y vuelve a mí, gira y vuelve a mí. Entonces, esa explicación después del aire va a ser retomada mucho tiempo después para hablar de el conocimiento, que el conocimiento es eso que va y vuelve. El conocimiento es eso que va, da una vuelta y vuelve a mí. Inclusive en la Edad Media, ¿se acuerdan de la Edad Media? Donde se impuso la religión católica, decían que eso que iba y volvía era porque Dios lo movía. Después de la Edad Moderna, acuérdense de la Revolución Francesa, decía que el conocimiento era todo eso que compartía con la gente y que volvía aún más grande porque ya tenía todo lo que la demás gente había dicho, volvía y se retomaba. Entonces, Anaxímenes, Pitágoras, el tercero, es este señor que ustedes conocen. Ustedes conocen al amigo Pitágoras, no sé si aquí aparezca, porque hablan de él en la clase de trigonometría. Bastante. Ay, perdón. Es este de aquí que parece un árabe. No era árabe, pero tenía. Dije que él tuvo. Era además de ser filósofo, era comerciante. Que el hombre tenía tratos con tribus, con culturas al ser comerciante griegas y de otros lados. Por eso la pinta de él es como más parecida a un árabe que a un griego griego, pero él era griego. Y él manejaba muchos barcos, él tenía barcos a su disposición. Entonces, ¿qué hacía el tipo? El tipo pensaba filosóficamente, pero también pensaba como un comerciante. Entonces, que era el tener que llevar barcos y movimiento de un lado al otro de productos. Pues el hombre empezó a pensar, bueno, ¿cuánto me demoro yo si me voy de esta isla? Tengo que ir a la isla que está a 20 leguas, o sea, póngale usted, a un día y medio de viaje. Tengo que ir de aquí a allá. Pero para ir de aquí a allá, pues me toca gastar más porque la salida al mar, digamos que el mar fuerte, el mar así, como que dice la costa del mar picado, pues va a hacer que me demore más, va a hacer que el barco sufra más, me toca contratar más, bueno, no contratar, me toca tener más esclavos para que remen más. De pronto me puedo estar exponiendo a que el barco se voltee y pierda toda la mercancía, ¿cierto? Entonces Pitágoras va a decir, bueno, ¿cómo hago mejor la distancia? ¿Si me voy de aquí a esa isla o si me voy de aquí a esta que está más cerca y de aquí a la otra para ahí sí recorrer la misma distancia en menor tiempo o con menos o con mayor tiempo, pero más seguro? Y entonces el hombre empezó a medir las cosas, empezó a medir las distancias en el agua de la isla A la isla B, a la isla C, y decir, si voy de A a B, de B a C, es lo mismo que si voy de A a C, y eso ustedes lo conocen con la profesora Miriam como funciones trigonométricas. A él se le debe ese cuento famoso de cateto por cateto igual a hipotenusa al cuadrado, traducido como seno, coseno y tangente, porque él empezó a medir las distancias de la isla A a la isla B, la isla B a la isla C, la isla A la isla C. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de un triángulo. Y eso fue lo que se empezaron a llamar funciones trigonométricas. ¿Cuánto es la distancia y en tiempo de una isla a la otra y cómo me beneficia? Y ahí se crearon todo lo que ustedes están viendo de trigonometría. Eh, Seno, coseno, tangente, seno A sobre seno de beta, tangente que igual a todo eso que ustedes saben mucho mejor que yo. ¿Listo? Entonces, Pitágoras, que ustedes se dan cuenta, el arjé de él, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser su explicación del mundo? El número, la matemática. El hombre va a decir, todo lo que se pueda medir y todo lo que se pueda contar existe. Si no se puede contar, si no se puede medir, no existe.
Entonces aquí el concepto, el arjé de él va a ser el número. Por eso dice acá, los números son esenciales, con la esencia de las cosas. Sostenían que los números son incambiables, son eternos, no se pueden cambiar, no se pueden modificar. Los números son números, es decir, la matemática es la matemática. Así de simple, eso es invariable, es eterno para él. El concepto del número va a decir él, el arjé de la humanidad es el número. ¿Listo? ¿No? Porque regálenme un momentico que es que tengo aquí a la gata que se quiere comer un caucho y no la puedo dejar. Bueno, hasta aquí hay preguntas, muchachos. No, señor. Si está más o menos claro lo que significa el arjé, Sí, señor. Sí, señor. si se empiezan a dar cuenta que cada uno en su momento intenta explicar la misma vaina desde un punto de vista distinto. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en cuenta hoy, que la filosofía, independientemente de la explicación, no es válida una sola. Cada uno puede tener su explicación y en algún momento todas son ciertas. Desde el tipo que dijo que el aire hasta el que dijo que era el número, todos tienen algo de razón en algún momento. Ya cada uno mira cuál se quiere coger, cuál es la razón que más le conviene a uno, la que más le convence o la que más le sirve. Pero a la hora de la verdad llega un punto en el cual todos son ciertos y ninguna es cierta, ¿no? Porque al momento de que todas son ciertas, pues todas pierden validez porque una de alguna manera va a negar a las otras, y así. Pero pues así se crea el mundo, así es el mundo. A mí me enseñaron que había 9 planetas, hoy ustedes tienen 8. A mí me enseñaron que vida había solo en la Tierra, hoy ustedes ya van a ver que también puede haber vida en Marte, porque ya estamos llevando elementos para allá. Bueno, aquí es el conocimiento, va cambiando. Heráclito, Heráclito, vengan a ver si Heráclito lo tengo aquí en la gráfica, es que no creo porque yo, sí, mira, aquí está. Es que este que aparece aquí como, que dije vulgarmente, como desparchado, como con la típica postura del filósofo. Casi siempre, ay, casi siempre mm, ya, gracias. Casi siempre a los filósofos los van a poner en esta postura, en la postura de estar pensando el mundo así. Casi siempre va a ser como la imagen del filósofo en las esculturas y en los dibujos, la persona que está como así pensando, es que más o menos va a ser como la forma de caricaturizar a los filósofos, como el que está mirando hacia un lugar que a la hora de la verdad no sabe ni a qué lugar ve, como Heráclito en ese punto. Heráclito, entonces va a decir, lo importante no es solamente el número. Lo que va a ser importante para Heráclito es algo que él va a llamar el logos. Pilas porque de esa palabra logos en griego querría decir eh, como, como esa verdad que no se puede cuestionar. No tiene una traducción exacta, pero el logos en Grecia, para Heráclito, va a ser como esas cosas que nosotros sabemos que funcionan, pero que no le podemos dar una única explicación. Por eso dije aquí, no a mí, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir que junto a él, que todo es uno. ¿Eso qué quiere decir? Que la explicación que nosotros le damos a las cosas se la podemos dar porque nos damos cuenta que todo funciona de esa forma. Es decir, el logos para él es el aire, el logos para él es el agua, el logos para él es el número, el logo para él, el logos para él es todo aquello que está en las cosas y que funciona de esa forma y no de otra. Por ejemplo, va a decir, el pez necesita aire, que está en el agua, o lo que hoy llamaríamos oxígeno. El aire tiene oxígeno, pero yo no puedo sacar un pez del agua, porque aunque en el agua haya oxígeno y en el aire haya oxígeno, si yo saco el pez del agua, se muere. Profe, ¿y por qué el pez no respira fuera del agua si igual afuera del agua también hay oxígeno? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo del pez está hecho para que funcione dentro del agua y viceversa.
Profe, ¿por qué la gente se ahoga en el agua si igual en el agua hay oxígeno y en el aire hay oxígeno? Entonces, ¿por qué la gente se ahoga, profe? Respuesta, porque el cuerpo de nosotros no está hecho para tomar el oxígeno del agua, sino del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que es lógico. De ahí viene la palabra lógica después. El logos hace referencia a lo lógico. Eso Heráclito no lo definió. Aristóteles, que es el último de los clásicos, él va a retomar a Heráclito y va a decir, Heráclito dijo bien las cosas, pero se quedó corto. Va a decir, lo importante del logo no es que esté en todos lados y que yo no lo pueda explicar, sino que todos creamos en lo mismo. Y por eso hablamos de la lógica. Claro, también le dijo un daño muy fuerte al pensamiento, y es que muchos de nosotros decimos, oiga, ¿usted por qué dijo eso? Ah, no, porque pues, todo el mundo lo hace así. ¿Y por qué? No, pues porque aquí todo el mundo lo hace y aquí es lógico. Entonces uno dice, pero realmente ahí no lo está haciendo porque esté pensando en hacerlo bien, sino porque se está copiando de los demás. Pero en su momento, pues esa era la explicación que había y en su momento, pues fue cierto. O sea, es cierto que si yo saco un pez del agua, se va a morir, así en el aire hay oxígeno, así como si yo me meto de cabeza a respirar agua, me voy a morir, así en el agua hay oxígeno. ¿Ven? Parménides, ya vamos a acabar porque también no demora esto en decir que ya se acaba el tiempo. Parménides, por su parte, él ya va a tener un cambio. No, mentira, mejor hablemos primero de Empédocles. Empédocles, de alguna manera, él va a retomar a lo que habló del aire, al que habló del agua, el que habló del fuego y la tierra. Y va a decir, el arjé son los cuatro elementos. Ahorita me devuelvo a Parménides. Él va a decir, el arjé son cuatro elementos al tiempo. No puede ser uno. Empédocles va a decir, el arjé es la mezcla de tierra, agua, aire y fuego, como el avatar. Es como el avatar, la caricatura, ¿no? Él va a decir, es la mezcla de esas cuatro cosas lo que hace que haya arjé. Por ejemplo, él va a explicar, hay personas, por favor, ahí que tienen el micrófono abierto, no sé si va a preguntar algo. Javier, ¿vas a preguntar algo? Ah, ok, gracias. Sí, señor. Empédocles va a decir, a ver, hay personas que son más pelionas que otras. Por ejemplo, John y Juliet, que son hermanos, que viven en la misma caja, que están teniendo la misma clase, en el mismo computador, en la misma cámara. Ahí los veo con los ojitos de dormido. Los dos son iguales, que tienen la misma familia, que tienen la misma caja, que tienen el mismo computador, que tienen el mismo profesor. No. ¿Por qué? Porque Juliet, John es más calmado y Juliet es más alegre. Entonces, según Empédocles, va a decir, John tiene más tierra y Juliet va a tener más fuego en su interior. Como es más fuego, entonces va a ser más explosiva, más de amistad, más de hacer amigos, más de jugar, de ir a fiesta, más. John, que es más tranquilo, entonces va a tener más tierra, va a ser más sereno, más pausado, más. Entonces, de esa manera él va a explicar la gente. Dije, los guerreros van a tener más fuego, por eso quieren estar todo el tiempo mostrando valentía. Los filósofos tienen más aire, empiezan a cambiar de pensamiento más práctico, son más pragmáticos, más prácticos en el momento de cambiar. Los políticos van a tener más tierra, van a estar más centrados en lo que hay que hacer, ¿cierto? Más seguros. Las mujeres van a hacer más agua que los hombres. Los hombres van a hacer más tierra o fuego que las mujeres, que van a hacer más agua o aire. Entonces, son explicaciones que hoy nos parecerían tontas, ¿cierto? Hoy nos parecerían ridículas, pero en su momento, pues era la explicación que había, ¿sí? Y pues en ese sentido, para esa época, pues es cierto, porque pues ese era el mundo que conocían. Casi siempre, muchachos, nosotros cometemos el error, y esto se da mucho en filosofía, bueno, mucho en las ciencias sociales en general, que es intentar justificar los errores de los demás desde la forma como pensamos hoy. Entonces, claro, para nosotros decimos, ah, pero qué pendejada, cómo le ocurre ese man tan bobo. Es así, si no, nosotros funcionamos es por química y por biología.
Nosotros hoy hablamos de moléculas, de átomos, de enzimas, de, cierto, es una pendejada decir que ahí yo tengo tierra, tengo agua, es que usted me dio comiendo tierra del piso o qué, para decir que así funciona. Esa era la explicación de su época. Nosotros, digámoslo, cometemos el error de juzgar a la gente según nuestro criterio de la realidad y de la realidad de nuestra época. Pero pues en esa época, en la época de Empédocles, eso era lo que había como explicación. Empédocles no tenía internet, no tenía, ay, se me olvidó, microscopio. Empédocles no tenía fórmulas químicas ni fórmulas físicas. Empédocles no sabía lo que era la gravedad, por ejemplo. Entonces, pues, era la explicación más válida que él podía hacer en su momento y bajo esas condiciones, pues son ciertas, porque pues eso era lo que había. Muy seguramente la gente que venga después de nosotros, 200, 300 años después de nosotros, va a decir, ay, pero esa gente del siglo XXI tan pendeja, teniendo todo para evitar un virus y que dejaron matar, teniendo todo para evitarlo y que dejaron contaminar. Bueno, pues para nosotros esa es nuestra realidad ahorita. De pronto para la gente dentro de 300 años le va a parecer una ridiculez el COVID-19 y van a decir que se murieron, dejaron morir hasta un ministro de esa vaina. Esos colombianos tienen huevo, ¿cómo les ocurre? Tienen toda la riqueza de todo, tienen más riqueza que muchos países que igual la mayoría de la gente vive en estratos 1 y 2. Esa gente era boba o qué. Bueno, pues seguramente sí, pero para nosotros esta no es realidad. Esta es la realidad de nosotros y pues bajo esa realidad pues nosotros vivimos. ¿Ven? Entonces, en la realidad de él, pues que era el conocimiento, que era el arjé. Y él decía que todo existe porque todo tiene todo. Todo tiene tierra, todo tiene agua, todo tiene aire, todo tiene fuego. Si le falta alguna de esas, ya deja de existir. Entonces, el arjé es la mezcla de todas, que en unos seres humanos o en unos animales o en unas plantas se nota más que en otros. Vuelvo y repito, para los guerreros tenían más fuego en su interior, para la gente más tranquila tenían más tierra en su interior, para los filósofos tenían más aire en su interior. Y así es como él va a explicar el origen de la vida humana y el origen de la vida en general. Parménides, entonces aquí ya empezamos a hablar de los últimos de ese estilo. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí, hasta Empédocles, las explicaciones eran más como desde lo visible. Ya dijo que quedan 10 minutos, ya vamos a acabar. Desde lo que se puede ver. Parménides ya empieza a meterse con cosas que no se pueden ver del todo. Por ejemplo, él va a decir que lo que existe y lo que tiene vida es el ser. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es el ser? Y va a decir, todo aquello que nace. Una piedra no nace. Usted no ve una piedra teniendo un parto de otra piedra. Usted no ve el sol que tiene el parto y sale otro sol. ¿Eh? En cambio, usted sí ve que una vaca se acuclilla y empuja y sale otra vaca. Igual, usted no ve que hay una vaca, caiga un canguro. Y donde lo vean, porque hay algo que está mal. ¿Ve? Eso mismo va a decir el Parménides, va a decir aquí lo importante es el ser. Lo que existe es lo que tiene ser. Si no tiene ser, no existe. Y entonces ahí empieza el hombre a complicar ya la cosa, porque entonces ya pasamos a un segundo nivel. Ya no es solamente lo que vemos, sino que ya empezamos a hablar de lo que no vemos para empezar a explicar el arjé. Anaxágoras, ya aquí ya vamos a terminar, aquí voy con estos dos últimos. Regálenme 2 minutos porque se me va a apagar el computador. Ya. Anaxágoras va a decir entonces, lo que existe y vive es porque tiene gnosis, gnosis o mente. Es decir, lo que hace que pueda decidir. Dije, ¿un perro tiene mente? Sí, pero un animal pequeño tiene mente, puede que sí, pero lo que realmente nos ayuda a pensar que existe es el hombre.
Entonces, que el hombre existe, ¿por qué? Porque tiene más mente que otros. Inclusive situaciones hasta machistas que empiezan a plantear desde ahí. Inclusive la filosofía de siglos después va a coger a Anaxágoras para decir que la mujer vale menos que el hombre porque tiene menos mente. O sea, un asunto estúpido en términos de hoy, pero en su momento mucha de la filosofía y mucha de la religión se bajó en esas ideas de Anaxágoras, que decían que depende a la cantidad de la gente rica o pobre porque tiene mente, porque tiene más mente que el otro. Es que puede gobernar porque tiene más mente que el otro. La mujer tiene que obedecer porque tiene menos mente que el otro, que el hombre. Y cosas de ese estilo que hoy sabemos que es mentira, pero en su momento ni siquiera la hexágona lo pensó así, pero su pensamiento fue manipulado de esa forma para generar situaciones de machismo y de acta de esclavitud, ¿no? Los esclavos con esclavos porque son más parecidos a los animales que a los hombres. Inclusive recuerden que en los griegos mmm, conceptos como la homosexualidad estaba bien visto, pero hasta la homosexualidad tenía valores de importancia. El amor ideal para los griegos que era amor entre dos hombres. ¿Por qué? Porque eran dos personas pensantes, eran dos seres con mente. El amor entre un hombre y una mujer era necesario porque reproduce. Y el amor que no se puede dar era entre dos mujeres. ¿Por qué? Porque es como el amor de dos animales, van a decir. O sea, eran machistas cascanecos los hijos de madres. Pero pues aquí que condenó a muchas mujeres inocentes y a muchos hombres inocentes y se permitía que hubiera homosexualidad, era bien visto, pero sí la homosexualidad venía por el lado de los hombres. Imagínense cómo funcionaba hasta en eso. Pero, vuelvo y repito, Anaxágoras no lo dijo así, pero fue manipulado su pensamiento hacia ese lado. Claro, obviamente otro fue como otras cosas. Por eso aquí dice, es algo infinito, llamándolo la más fina y pura de todas las cosas, la mente, poseedor de todo el saber sobre cualquier asunto y de mayor poder. Y por ese motivo, la idea final de la filosofía es alimentar la mente. La idea que decía Anaxágoras que era, ¿para qué nos sirve la filosofía? Para alimentar la mente. Esa es la explicación que él va a dar. Y el último de estos presocráticos que vamos a ver hoy se va a llamar Demócrito. Demócrito, él va a decir que lo que existe son los átomos. Obviamente, obviamente, no los átomos como ustedes los ven hoy en la clase de química, que ya sabemos que hay un modelo de átomo que se llama el de Rutherford y otro modelo que se llama el de Bohr y otro modelo que es el de Schrödinger, que creo que es el último, el más reciente. No, no es ese átomo, sino él va a decir que los átomos son partículas pequeñas que construyen todo. Que si el átomo es grande, usted es grande. Que si el átomo es chiquito, usted es chiquito. Entonces él va a decir, un árbol tiene muchos átomos. Como tiene muchos átomos, es grande. Un ser humano tiene menos átomos que el árbol. Entonces, como tiene menos átomos que el árbol, es más pequeño que el árbol. Un pescado tiene menos átomos que el hombre. Entonces, es más chiquito que el hombre. Obviamente esa explicación hoy pues no nos cuadra porque nosotros sabemos que lo que existe no existe porque los átomos sean más o menos grandes. Un átomo es un átomo, venga de donde venga. Pero en su momento él explicaba que aquellas personas que eran más altas era porque tenían átomos más grandes. Aquellas personas que eran más chiquitas que era porque tenían átomos más chiquitos. ¿Listo? En esa explicación, me imagino yo que, por ejemplo, Eliana Jiménez tendría hoy menos átomos que Mario Rosso, o Mario Rojo tendría los átomos más grandes que Luis Avellaneda, ¿cierto? Hoy sabría que es una tontada decirlo así, pero pues esa era la explicación que había en su época y esa fue el arjé que él utilizó. ¿Qué nos sirve de él? Que empezó a utilizar la palabra átomo. Esa palabra de átomo como lo más pequeño que compone un cuerpo es la explicación que tenemos hoy en química y en física. Los átomos con todo aquello que nos constituye como cuerpo a nosotros. Listo, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí.
querían aquí muy a grandes rasgos la explicación de los presocráticos como más relevantes. Vamos a seguir de hoy en 15 con otros presocráticos, pero que ya se empiezan a meter con situaciones más del ser humano, más de lo humano. Por ejemplo, vamos a ver uno que habla del deseo. Ese es de los que más les gusta a los estudiantes de décimo, porque él va a hablar del amor, va a hablar del deseo, va a hablar de lo sexual, va a hablar de lo erótico, pero también va a hablar de la necesidad y también va a hablar inclusive de la, ¿cómo le llama eso? De la obligación que usted tiene con los otros. Y recordemos que los griegos, pues ellos tenían sus fiestas donde la homosexualidad era permitida, donde la fiesta que adoraban los dioses del vino, el dios Baco, que era el del vino, donde habían fiestas del vino que duraban una semana entera y había de todo para todos, hay de todo para todos, hombres con hombres, mujer con mujer y mujer con hombre, del mismo modo y en el sentido contrario, dijo la reina. Entonces, eso hace parte de la historia, pero también condiciona el pensamiento filosófico de su época. Entonces, hoy vamos a dejar hasta aquí como para que se lleven la idea de qué era el arqué, cómo empezó la filosofía, cómo fueron los primeros pasos de la filosofía, y ya la próxima clase nos vamos a empezar a meter con presocráticos, pero que ya empiezan a cambiarle de la mirada natural, naturalista mejor, de explicar lo que se ve, allá una mirada un poco más humana, de empezar a pensar en lo que hay dentro de uno, pero no en términos físicos de que aquí hay una tripa, que hay otra, que hay un estómago, sino en términos ya, digámoslo, de pensamiento, que nos mueve, las emociones, el deseo, todo eso, lo vamos a ver en la próxima clase.